Bienvenidos y bienvenidas amigos y amigas a Cuestión de Enfoque. Soy Miguel Caris Martínez, acá por ICN, una nueva conciencia, contento de estar nuevamente con ustedes para conversar con nuestros invitados e invitadas de los temas que hacen titulares, de los temas que hacen noticias, de los temas que usted sigue en redes sociales, como las redes sociales de ICN, icn.digital y la página web www.icndigital.com. Los temas que usted conversa con la familia, con los amigos, los temas que nos reúnen alrededor de la mesa del café, los temas que debatimos y que a usted le inquietan, a usted le interesan y que, como usted sabe, tienen distintas perspectivas, tienen distintos puntos de vista, tienen distintas formas de verse. Y para hablar sobre ellos, hoy tenemos al buen amigo Omar Andrés García Calderón. Él es analista, político, social, es consultor en temas de gobernabilidad democrática. Vamos a hablar en extenso con Omar. Bienvenido, Omar, a Cuestión de Enfoque. Gracias por aceptar acompañarnos. Y para hacer lo que nos gusta a los dos, analizar la realidad nacional, hemos coincidido con Omar en distintos espacios desde hace varios años, ya no vamos a decir cuántos, pero sí ha sido una agradable sorpresa, hemos encontrado muchas veces coincidencias, en otros diferimos, como pasa cuando hay distintas opiniones, y me siento muy honrado de tenerte en el programa, Omar, precisamente ahora que se han cumplido 2 años del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Estamos en la mitad del mandato. El gobierno ha conmemorado esos 2 años por todo lo alto estos últimos días con una actividad masiva a la cual acudieron miembros del Partido Libertad y Refundación de todo el país. La movilización fue evidente, tuvieron invitados especiales de afuera de Honduras y paralizaron la capital un fin de semana. ¿Qué valoraciones tienes ahora que se han cumplido 2 años? ¿Cuáles son los logros y cuáles son los retos y desafíos del gobierno de la primera mujer presidenta de Honduras? Sí, muchas gracias, Miguel. Gracias por invitarme. Es un gusto estar con ustedes este día. En este momento, bueno, yo creo que ambos conocemos lo que es las participaciones democráticas, ¿va? En democracia, según las lecciones aprendidas en Europa y Latinoamérica, no siempre el que gana lo gana todo y no siempre el que pierde lo pierde todo. Y esa es una realidad. También me ha tocado hablarlo en otros foros internacionales donde yo siempre he dicho, una cosa es ser oposición y otra cosa es tomar elección en 2 caminos cuando ya no eres oposición, cuando ya eres gobierno. Y entonces una cosa es ser oposición, otra cosa es ser gobierno, pero ahí es donde salen 2 cosas. Para arruinar el Estado o fortalecerlo. Porque todavía falta. Entonces siempre me pongo a analizar así, ¿no? Porque antes uno, hablar como oposición tiene sus situaciones, pero siendo gobierno esa es otra cosa. Y el Estado está sobre el gobierno está sobre el partido está sobre los clanes y las familias. Pero hay todo un esfuerzo en el caso de Honduras de análisis, lo hemos visto con informes Konrad Adenauer, donde se habla de un poder familiar que domina el quehacer de los partidos políticos. Y entonces una cosa es ser partidocracia y otra cosa es ser democracia, ¿va? Cuando vemos que la partidocracia es lo más importante, pues se cometen errores que a mi juicio es lo que pasó este fin de semana. Es un error grave lo que acaba de suceder. En este sentido, una presidente que comparece ante su partido y no ante el pueblo hondureño. O sea, tuviste una actividad más partidaria que una actividad más de presidente de Honduras. Es que es algo que no debe suceder. Ella ya no es activista partidaria. Cuando se llega al poder, entonces la persona queda atrás del partido y ahora es del pueblo. Entonces, teniendo el poder que tiene, tenía que haber hecho y comparecer ante la opinión pública informando sobre la gestión de su gobierno en cadena nacional. Pero dejar un lugar para eso solo me está diciendo algo. Yo noto en este gobierno de corte normal latinoamericano que los latinoamericanos rehuimos a comparecer y dar cuenta ante
quién corresponde. Vimos a una en canal oficial, y ahí está grabado, pues ahí está grabado, no estoy diciendo nada, la actual candidata oficialista, cuando la presentadora del programa en Canal 8 le dice, ahora va a rendir cuentas, y viene ella y dice, yo no voy a rendir cuentas aquí ante nadie. ¿Por qué voy a rendir cuentas? Aquella ínfula tan, que yo dije, qué barbaridad, si eso solo es una simple ministra de finanzas. Todos los funcionarios deben de dar cuentas. Yo fui 23 años funcionario público. Y es normal rendir cuentas. Cuando tenemos toda una estructura para hacer que esto es diferente y ahora nosotros estamos en el poder y aguántense, pues es lamentable. Yo voté por la señora presidenta, pero no esperaba de que fuese así la cuestión en toda su dimensión como ahora se está dando, y creo que todavía no lo estamos viendo todo, ¿verdad? Nos faltará ver un poco más, pero para esto son este tipo de programas, para poder realmente enseñar el camino y qué es lo que sigue, ¿verdad? La verdad es que no noto nada diferente de la actual administración, lo he visto en Sudamérica, cierta estrategia, inclusive los asesores, he tenido oportunidad de estar con asesores argentinos, no he tenido la oportunidad de conocer el asesor ecuatoriano que tenían, pero son cuestiones, siempre es la misma pauta, ¿verdad? Entonces ya se sabe por dónde va a ir este camino. Este gobierno ha dado estos dos años, empecemos por lo positivo. Creo que fue adecuado el subsidio a lo que es los precios de combustible. Porque en Latinoamérica no lo hicieron los que se habían metido con medidas neoliberales tan obtusas, y por eso no han logrado despegar todavía. Les está costando a esta altura todavía reponerse económicamente del impacto de la crisis sanitaria de la pandemia. Entonces, eso es algo importante, pero también ha venido la guerra de Rusia con Ucrania. Entonces, nosotros no compramos petróleo europeo, pero Rusia es el mayor exportador de petróleo, que vende más que inclusive que lo que acuerda la OPEC. Y eso ha ido cambiando porque hay unas reglas de parte de Estados Unidos de no seguir comercializando ni pagando con dólares, porque los dólares son míos, dicen ellos, y no quiero que los sigan utilizando en el sistema SWIFT, por ejemplo. O sea, tú valoras positivo que el gobierno, como una de las primeras acciones, subsidia el combustible porque es consciente que eso va a impactar. Claro, les iba a pegar. En la tasa de inflación, sí. Y eso iba a generar una escalada de precios incontrolable si no se hacía al inicio. Sí, y me parece que así debe ser y debe terminar así en los 4 años, ¿verdad? Me parece correcto. El otro elemento que sí considero que fue bueno fue poner en evidencia es la parte de la electricidad. Este país es uno de los países más caros en electricidad y eso no puede ser. Entonces la pregunta es, ¿por qué es más barata la electricidad que se produce en Guatemala y también en El Salvador, inclusive en Nicaragua, o comparando precios? Es bien interesante, ¿verdad? Los estudios nos dicen que prácticamente los proveedores que hay en Honduras de electricidad están proveyendo también para el resto de Centroamérica. Y es algo bien interesante. Están vendiendo el kilowatt más barato de lo que está acordado acá. Entonces, en términos sencillos, para que la gente entienda, prácticamente los hondureños, en términos sencillos, cuando sucede eso, estamos pagándole el consumo a los salvadoreños y a los guatemaltecos de su electricidad. Porque quien les provee nos cobra caro a nosotros y les vende barato a ellos. Y creo que esas cosas no deberían de suceder. Sí, dos medidas orientadas a la protección del bolsillo del hondureño y la hondureña, como una acción concreta hacia ese votante al que han anunciado que se deben. Otros aciertos en términos de seguridad, en términos de infraestructura, de ejecución. La infraestructura, y con todos los candados que recibió este gobierno, porque este gobierno recibió un montón de candados, yo puedo decirlo, nosotros vimos y también en su momento lo fustigamos y también lo denunciamos. Pero fue algo como de compadre hablado. Notaste que, bueno, tú eres un asesor también en democracia y las transiciones de gobierno implican dar cuenta. Entonces, el partido que entregaba, pues no dio cuenta. Y el que recibe felizmente también no recibe obligaciones. Entonces, lo dieron así. Eso sucede cuando hay un traspaso de gobierno y los dos partidos, el que entrega como el que recibe, no tienen informes.
Entonces eso nos costó caro a nosotros. Por eso esa sensación de que había mucha ruptura y todo lo que se había hecho antes no se le iba a dar continuidad, no había seguimiento. Bueno, al extremo tal que cuando se redistribuyó la carga de trabajo de las secretarías, buena parte de la cooperación internacional, por ejemplo, no pudo continuar con sus programas porque las partes firmantes ya no existían. Entonces había que adendar todos los convenios de cooperación. Y entonces la parte del Estado, un gobierno, por eso es importante que entendamos, el Estado está sobre el gobierno. Viene un cambio de gobierno y el Estado debe continuar. Tiene sus obligaciones y tiene que entender sus responsabilidades y también sus aspiraciones como tal, porque en el Estado, en la Constitución de la República, habla de las aspiraciones de Honduras, habla de los recursos estratégicos, habla de los intereses nacionales. Por eso la Constitución de una república es muy importante. Entonces lo que deben hacer los gobiernos es simplemente es hacer lo que habían propuesto la señora, pues leí muy bien, te lo cuento, para arriba, para atrás, para todo, el programa de gobierno. De refundación. De refundación. Son 22 promesas claves, de las cuales no ha podido cumplirlas. Las más torales. Vaya, un gobierno de izquierda se conoce cuando su presupuesto está orientado más al modelo social y el gobierno de derecha es cuando su presupuesto está más orientado al modelo económico. ¿Qué es modelo económico y qué es modelo social? Bueno, el modelo social es cuando el presupuesto está orientado a aspectos de tipo educación, salud, la mejora de la vida. Son aspectos que deben de estar claros. Todo Estado se divide en 6 cosas, ¿verdad? La parte económica, la parte de salud, la parte de educación, la parte de infraestructura y también la parte institucional. Ahí uno encuentra ahí una interesante forma y vemos pues que yo puedo tener asignado, hablando de este año, último año, ¿verdad? ¿Qué pasó? Se asignó bastante dinero a presupuesto de educación, de salud y también de infraestructura. Esa es la estrategia, pero 2 años después, ¿verdad? Entonces eso es lamentable porque entonces estamos atrasados. Se cumple otra vez la ley que tiene en Honduras los partidos políticos. Todos sabemos que la democracia es que haya menos pobres. Por ejemplo, yo desarrollé un teorema, y eso es lo que he estado enseñando en Sudamérica, es democracia creíble y funcional. Así debe ser. Creíble que quede la persona que más recibió votos. Funcional es que disminuya los pobres, porque si no disminuyen los pobres, se mantiene estancado o aumentan los pobres, esa democracia, pues mejor busquemos otro modelo. No sirve para nada. Y en ese sentido, los partidos de Honduras han logrado crear un pacto entre ellos en cual 4 años, que supone democracia, que deberían de desarrollo, solamente es 1. ¿Por qué? Porque el primer año dice el que recibe, mire que eso no me dejaron ni dónde sentarme. Segundo, estoy aprendiendo. En el tercer año ya empiezan a hacer lo que serían los proyectos, lo que estamos viendo ahorita. Pero viene el cuarto y entonces dicen, no, ya no podemos, mire que ya estamos en carrera política. Entonces, ¿qué quiere decir en términos reales? ¿Verdad? Solo hubo 1 año, que se necesitan 16 años de su vida, de la mía, la tuya, del camarógrafo, para tener 4 años de democracia. En términos así sencillos. Y 4 años de ejecución efectiva de políticas y presupuestos. Sí. Vamos a ir a unos mensajes. Estamos hoy conversando con el analista político-social Omar García. Hay un segundo nombre, hay un segundo apellido. Omar Andrés García Calderón. Lo vamos a anotar para que, porque me decía Omar, tengo homónimos, y a mí también me pasa, y es mejor decir todos los nombres. Sí. Estamos hablando sobre los 2 años del gobierno de la presidente Castro, que ha sido conmemorado por todo lo alto. Vamos a volver, después de unos mensajes acá, a Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Continuamos en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia, hoy con el analista nacional, analista en temas de gobernabilidad democrática, Omar Andrés García Calderón. Clarito, lo dije bien y es importante decirlo porque estamos hoy hablando con una persona que le ha dado mucho pensamiento y análisis a lo que pasa en el país. El gobierno, Omar,
heredó problemas estructurales. Por supuesto. Y además un gobierno que duró 12 años. Eso había sido inédito en los últimos años. Reiteradamente hace mención a las dificultades encontradas, no solo a los problemas estructurales, sino a la herencia del gobierno anterior. Estamos entrando al tercer año. ¿Son válidas esas excusas todavía o ya en este momento debería de poner manos a la obra? Es que deben de hacer las dos cosas. Deben de estar conscientes de que la herencia que recibieron es fatal, pues estamos hablando de 12 años. La administración Lobo, de los 4 años, 3 años fue Honduras fue el país más corrupto de Centroamérica, de la administración Lobo. Después viene Juan Orlando. Juan Orlando pues empieza a pelear vía ahí con Ortega y va subiendo de 126, que tiene el informe de Transparencia Internacional, por cierto. En estos días sale el informe ya de lo que es la percepción de la transparencia en Honduras y todo el planeta para el 2023. Tenemos entendido que no va a gustar la cifra de Honduras. Es que no debería, yo no entiendo por qué nos hemos callado todos. Bueno, yo lo estaba diciendo, mira. Entonces iba subiendo la percepción de corrupción, Juan Orlando peleando vía con Ortega, pero siempre Ortega era mayor. ¿Y qué resulta? En el 2020, la administración Hernández, ¿verdad?, que era un gobierno inconstitucional, porque fue golpe a la Constitución y no debía reelegirse, pero ahí quedó. En el 2020 fue en el lugar 157 de 169. Entre más alejado del 1, más corrupción es. 157, pero le ganó Ortega. Pero aún así, Honduras alcanza 157. En el 2022, 157. Y en la administración, el 2022, que es de la administración Castro. Entonces, 2020, 2021 y 2022, 157. Eso es altamente oprobioso. Entonces, el índice de percepción de corrupción en los 2 años de gobierno Hernández era altísimo, pero también continúa siendo altísimo en el primer año de gobierno de la administración Castro, empatados con 157. Entonces, ¿qué queremos decir con respecto a ello? Que han habido cuestiones de narcogobierno. Yo no creo en narcoestado. Esa es una posición que inclusive yo la he desechado y la he confrontado en Washington cuando me han llamado. No creo que haya narcoestados. Lo que sí son gobiernos cooptados por narcotráfico, eso sí. Inclusive no puedo decir narcogobierno, porque el gobierno es una estructura bien grande. Entonces, hablar de que narcoestado quiere decir que tú y yo somos también narcotraficantes, porque tú y yo somos parte del Estado. Entonces, no, eso es incorrecto, es antitético, ¿verdad? No puede haber Estado conviviendo con el narcotráfico o el narco conviviendo con Estado. Eso no puede ser, porque son enemigos a muerte. O desaparece uno y el otro vive. Dependerá de quién tenga la voluntad para hacer eso. Pero el problema es que se hereda esa situación de 12 años, que cada vez es terrible. Ahora Honduras es un país, que eso sí estoy de acuerdo con lo que dijo la señora presidenta, de que ya no somos de tránsito de drogas, sino que productores. Y eso es trágico. Miren lo que está pasando en Ecuador, por ejemplo, donde el cartel de Sinaloa y el de Nueva Generación está alimentando armamentísticamente y dinero y logística a todos los grupos de crimen organizado internos que hay ahí. Entonces yo creo que es algo que deberíamos de estar observando, el impacto del narcotráfico en las zonas selváticas, de gracias a Dios, donde está inundado de cocaína, muchas áreas, ¿verdad? Y donde el escombro y el impacto ahí, ¿qué gobierno va a hacer? Siempre el narcotráfico entra donde no existe el Estado. Donde hay vacíos del Estado, estamos en problemas. Entonces ellos ocupan el espacio y por eso encontramos informes que el narcotráfico lo que hace es que establece el precio del maíz y el frijol donde está operando. Son ellos los que controlan. Ellos sostienen los centros de salud y las escuelas. Fíjate, por eso es que el pueblo entonces viene, porque han estado todos tan olvidados. Entonces, trayendo eso, sí, pero ya es tiempo de poner mano firme a lo que se debe de hacer. Si lo que tenemos en esta comparecencia lamentable ante una minoría de la población hondureña, 100,000 personas no son nada en comparación a 10 millones de personas. O sea, comparecencia lamentable, ¿te refieres al acto político del fin de semana? Sí. Yo no sé quiénes son sus asesores, ¿verdad? Pero eso es un error fatal, ¿no? Fatal. Porque lo que debería de dar de esto es lo que yo he hecho como libre, es comparecer ante el pueblo. Pero si yo voy a hablar lo que yo he hecho ante mis partidarios, que solo juntan los pies y nunca van a decir nada, eso no es una demostración de fuerza, quizás, tal vez,
quizás tal vez porque ahí va dinero de pago de transporte, pero lo ideal es cuando la gente llega, que es voluntaria. Entonces estamos ante una situación donde es mi área, es gobernabilidad y gobernanza. Lo que ejerce actualmente el gobierno, al llamar eso se llama gobernanza, le da una orden a los que están del partido ahí y los que están trabajando y no están trabajando en el gobierno, y entonces les ordena, vengan. Eso es gobernanza. Es exactamente la orden de militares a sus subalternos, los bomberos, el Santo Padre, como llaman a los curas, relaciones exteriores, eso es bien vertical. En algún momento, yo recuerdo, como oposición se criticaba esas acciones viniendo del Partido Nacional, Sí, y ahora sí. vemos más o menos lo mismo con algunos detalles muy peculiares. Por eso perdió el Partido Nacional. Mira, tú recuerdas cuando el Partido Nacional, antes de entrar a las elecciones, las del 2021 internas, hubieron casi 100,000 votos en blanco. Y esa gente fue tan, digo yo, los que tenían esa campaña, ¿verdad?, del Partido Nacional, tan tontos. Hombre, que en una elección interna me estén hablando de que hubieron 100,000 votos en blanco. Gente que se movilizó como militante del partido, simpatizante, pero decidió no votar. Pues es un sí, voto de protesta. Entonces, esa es la miopía de un líder partidario, ¿verdad? Son tan pobres y por eso es detestable, pero también es que no les da la cabeza su nivel intelectual. Algunos le llaman, son prófugos del ácido fólico, como dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, estos prófugos del ácido fólico no entienden que puchica, perdón por la palabra, bien hondureña, aguantar sol y agua para ir a un centro de votación y dejar en blanco o nulo, aguantar todo ese montón de horas, tiene una expresión política fuerte. Y no lo entendieron los del Partido Nacional. Omar, en encuestas recientes hemos podido apreciar que ha crecido más allá del 50% la población que se manifiesta no seguir a un partido. Ya se acerca al 60% de personas que dicen, no, yo no sigo a ningún partido político, no simpatizo. Si le sumas el no sabe, no responde, pues es incluso un poco más alto, y vemos cómo poco a poco la desafección, es decir, el desinterés de la gente por manifestar su simpatía partidaria va creciendo. ¿Cómo lo lees este contexto a la luz de esta convocatoria para los 2 años? Tú dijiste al inicio, en el primer segmento, que hubieras esperado una cadena de radio y televisión, claro. una actividad para unir a la población, para poner el foco en los logros, tal y como se hizo en la comparecencia en el Congreso, que vimos a una presidenta hablando de todos sus logros, y los presidentes de los demás poderes del Estado haciendo lo mismo, y que en este caso el partido decide más bien hacer una actividad para fortalecerse hacia adentro. ¿Cómo se puede leer eso? Tampoco lo veo fortalecerse hacia adentro. Mira, que nosotros hemos analizado el Partido Libre. El Partido Libre es un amplio corredor ideológico. Hay varias corrientes, pensamientos. Bueno, la presidenta dijo en algún momento, llamamos a la unidad, y mencionó los nombres de los líderes, llamamos a la unidad a los miembros del partido. Bueno, eso provocó incluso que el diputado Russell Tomé saliera en X a decir que agradecía lo que había mencionado la presidenta de colocarlo como un aspirante, pero que todavía estaba muy lejos de ser algo así, porque todos sabemos también que el 1 de enero la presidenta Castro hizo algo que, por cierto, inédito, anunció en una cadena de radio y televisión una precandidatura de partido. Este ha sido un sello constante en el Partido Libre, la partidización de las acciones, el color político. Bueno, sí, dejó hace mucho tiempo de ser una coalición de gobierno. Sí, lo que pasa es que el Partido Libre es una escisión del Partido Liberal. Y esta ha sido una práctica de los partidos. Las corrientes, entonces empiezan a ver unos para acá y otros para acá. Yo recuerdo el Partido Nacional, cuando los de Fito Iría se alegraron porque los que iban con Doña Nora ahí iban. Entonces Doña Nora hizo una alianza y desaparecieron todas esas alianzas. Entonces tú puedes crear una estrategia, y se vio en las elecciones internas cuando varias corrientes tienen un mismo candidato. Ojo, ahí es donde se mira la debilidad. La democratización al interno de los partidos es necesaria. El Partido Libre, que está bien que salga la señora ex ministra, pero que no siga representándonos, que esa es otra cosa.
Porque si viene todavía la señora Rixi, ¿verdad?, a representar a Honduras, por ejemplo, estaba pensando en la Sisi, lo veo incorrecto, ¿verdad? Eso es una ignorancia clara de nuestro país, lamentablemente, y hay que llamarle la atención a Relaciones Exteriores, porque establece algo que va contrario a las normas y protocolos que exige la ONU para entrar en unas relaciones bilaterales. Y es que la contraparte del país con el cual están haciendo un trabajo no tenga ninguna visibilidad partidaria. Y la señora Rixi en este instante está como candidata oficialista. Y entonces eso está deteniendo y le manda un mal mensaje, y eso por protocolo la ONU no lo va a aceptar. Y entonces puede hasta retirarse. Mencionaste al inicio también, o al inicio de este segmento, las escalas de la percepción de corrupción de Transparencia Internacional. Sí. ¿Es en este momento más importante que antes la propuesta de la Sisi? ¿Qué posibilidades le ves de implementación al mecanismo? La Sisi es muy necesaria, pero el sistema partidario actual no quiere ir a la cárcel, no quieren robar. Mira, si tú miras en el Congreso Nacional, quieren seguir robando y no ir a la cárcel. Bueno, hay una grabación de un diputado gritándole a todos, bueno, y solo ustedes son los únicos que pueden robar y nosotros no. Así, ahí está grabado. Y todos le dijeron, cállate vos, ¿para qué dijiste eso? Entonces, ese es cuando vemos en una situación de no servir. Mira, el poder es para ayudarle a la gente a salir de la pobreza. Por eso seguimos pobres. Por eso es que este país, que tiene más recursos naturales, también hídricos, por eso es envidiable, codiciable, yo diría hasta invadible si seguimos con esta mentalidad. Pero es el país con más recursos naturales, pero tiene la población más pobre. 8 de cada 10 hondureños son pobres. Entonces, porque no tenemos políticas públicas que nos ayuden a salir, a poner en práctica esto como gobierno. Hombre, lo mejor que puede hacer es que tengamos unas políticas públicas que nos digan, ok, vamos a aumentar la clase media. Yo, si fuera presidente, mis políticas van a ir en aumentar la clase media. ¿Y qué implica aumentar la clase media? Sacar masas enormes de la clase pobre y darles la oportunidad. Pero si nosotros seguimos aplicando esto de que el partido es mi mejor, pero usted no sabe para qué. Entonces yo le digo a la gente, y tú hablabas acerca de las personas que se abstienen y son independientes. Ya tenemos medido eso. Son más de la mitad de lo que pueden ser las personas que están en el padrón electoral. Entonces hay que apuntar a ellos. Yo le voy a decir a las personas, mire señora, y quiero ser muy, pero muy respetuoso. Señora, señor, usted quiere su partido nacional, siga votando por él. Usted quiere su partido liberal, siga votando por ellos. Usted, señora y señor, quiere al Partido Libre, siga votando por ellos. Pero yo llamo a todos los que están pobres en este instante por seguir votando por esos partidos que les acabo de decir. Son empobrecedores. ¿No quieren ustedes una mejor vida? ¿No quieren ustedes envejecer dignamente? ¿No quieren algo mejor para sus hijos? ¿No quieren quedarse en este país, donde aquí vale todo? Yo he sido extranjero en otros países y es bien feo, porque siempre te dicen extranjero, pero aquí yo le digo a la gente, debemos de rescatar la esperanza nacional. Hay esperanza todavía, pero eso implica que no se queden ustedes en sus casas. ¿Sabían ustedes que un mal gobierno es puesto siempre por gente que se queda en la casa? Y yo les invito desde ya, vamos a votar todos por la mejor opción que haya, diferente a esos 3 partidos empobrecedores, que por eso pasó lo que pasó en el Congreso. No sé si lo entienden. Yo les explico. Era para poder retrasar, meter las reformas electorales y seguir con las mismas reglas de juego. ¿Cuáles? No democratización al interno de los partidos políticos, no hablar de segunda vuelta, ni siquiera estar hablando de dónde viene el dinerito que los partidos políticos tienen. No hablemos de plebiscito y referéndum, que ese fue uno de los motivos por los cuales se le dio el golpe de Estado a Mel.
¿Sabían ustedes? No era tanto lo que estaba, era que por primera vez el pueblo hondureño iba a entender el verdadero poder democrático de lo que es un plebiscito y referéndum. Y eso no lo pueden controlar los partidos. No quieren que hablemos acerca de dar cuentas las personas que estamos en funciones públicas. No quieren que hablemos y más bien nos están queriendo meter que hay que meter militares y policías ahora que vayan a votar. ¿A razón de qué? Si no estamos preparados todavía para eso. ¿Te imaginas si en un batallón aparece una persona, un coronel afín a un partido, y el otro batallón hay otro coronel afín a otro partido, y ellos llegan ahí a confrontarse? Confrontarse, porque uno dice fraude, uno tiene armas y el otro también. Entonces no nos va a ayudar. Para mí debemos de proteger a estas personas. Los militares y policías no deberían de meterlos en esa cuestión de votaciones y de actividad política. Los civiles sí. Necesitamos sacar adelante la parte que corresponde. Hay que rescatar la educación. Si seguimos, y está muy bien, dos cosas creo que ha hecho bien la presidenta. Está bien que haya rescatado físicamente varios centros escolares. Está bien. Está bien la cátedra de Morazán. Yo soy un gran admirador de Morazán. Pero si seguimos con esta forma de los maestros que quieren enseñar que 2 más 2 es 4 y hasta ahí nada más, ¿por qué no enseñamos en lo que es 5 nuevas clases en el sistema educativo? Rápido te las digo. Desde 4º grado hasta 9º grado. Y te aseguro que cambiamos el país en 15 a 20 años. Tendríamos gente inteligente. Emprendedurismo. ¿Por qué no enseñar el emprendedurismo a la gente? Aquí el sistema educativo está hecho para formar exclusivamente empleados. Por eso tenemos tanto desempleados. La gente se gradúa, le hacen la fiesta. Yo lo he visitado en esos pueblos ahí bien bonitos. Pero ya después, esperando a que les dé trabajo la alcaldía, la empresa grande y el Estado. Emprendedurismo sería ese primer contenido. Vamos a hablar del resto de contenidos después de un mensaje. Vamos a reiterar lo que ha mencionado Omar. Omar ha planteado 2 años han sido un tiempo más que suficiente para poderse empapar de lo que está pasando en el país. Sin embargo, ha apelado a esa población que sigue teniendo esperanza en el sistema de partidos, si realmente van a continuar en esa dinámica o van a buscar nuevas opciones a partir de esos porcentajes. Volvemos después de unos mensajes a Cuestión de Enfoques. Hoy con Omar Andrés García Calderón, analista, político social, especialista en gobernabilidad y gobernanza democrática, acá por ICN, Una Nueva Conciencia. Estamos en Cuestión de Enfoques por ICN, Una Nueva Conciencia. Hoy con Omar Andrés García Calderón. Estamos hablando sobre 2 años de gestión. ¿Qué le depara al país? ¿Qué le depara al Estado hondureño? ¿Qué le depara al gobierno? Él ha hecho distinción muy importante entre Estado, gobierno y los retos que el país va a seguir teniendo y que son retos y necesidades de los 10 millones de hondureños. Se habla de 9, se habla de 10, hay todavía ahí un Hay que sumar los que están fuera. Hay que sumar los que están fuera. Omar, hablabas de contenidos que deben enseñársele a todo hondureñito, hondureñita, como les decía el buen amigo Jonathan Roussel, en paz descanse, desde que están en la escuela. Decía, desde que están en 4º grado, desde que están en primaria. Dijiste emprendedurismo, para que no estén esperando que el Estado les resuelva sus problemas. ¿Cuáles serían los otros elementos? Y termino con esa idea. El sistema educativo hondureño es una estafa. A nivel privado, público, urbano, rural, fronterizo, en la playa, en la montaña. ¿Por qué? Porque no están enseñando para la vida. Nos están enseñando un montón de cosas que no nos van a servir. Conocimiento sin significado variado, y trascendencia. Sí. Entonces eso no te ayuda a formar la vida. Lo que tú tienes que ver es tu país, qué recursos naturales tiene. Ok, entonces ¿cómo podríamos utilizar esos recursos nosotros para ganarnos la vida y hacer la vida? Nos enseñan cómo ganar la vida, pero no vivir la vida. El sistema educativo tiene que cambiar y yo pienso, y te lo digo como consultor del Consejo Nacional de Educación, yo presenté un plan
de monetización de lo que sería el plan de desarrollo del plan estratégico del sector educativo. Total, yo lo estudié. Y entonces me encontré con eso. Definitivamente, si seguimos formando a los muchachos con la mentalidad de que cuando lleguen, estudia para que seas alguien. ¿Y qué es ser alguien? Es salir de 9º grado e ir a buscar trabajo para alguien. Le vas a dar tu vida de 20 años, 30 años, no vas a tener seguro social, no vas a tener nada y entonces te vas a morir pobre. En Honduras, afrontémoslo, envejecer es altamente riesgoso y es deprimente. Este es uno de los países donde es más difícil envejecer y esa es labor de todo gobierno, preservar el bienestar. Entonces, si seguimos formando gente para ser empleado y no le damos la opción al muchacho de que escoja entre 3 cosas cuando llegue a 9º grado, o es empleado, o es autoempleado, o es empleador, ahí sí, las cosas cambian, porque cuando él salga, él sabe cómo emprender, pero aquí más bien los ricos envían a sus hijos a enseñarles cómo emprender. Y aquí hacen algo, cuando digo la estafa, ¿dónde se le enseña a gente de emprendedurismo? Ya cuando está salido del colegio y la escuela. Entonces entran a la universidad y dicen, vamos a hacer unas clasecitas acerca de eso. Es un error garrafal. Entonces es cuestión de óptica. Yo pienso en que debe multiplicarse la clase media. Y multiplicar la clase media es eso, ¿verdad? Este gobierno cometió un error garrafal al no haberle dado la fuerza y el poder que tiene por ley. Se emprende. Es que fallaron, no sé quiénes son sus estrategias, sus estrategas, pero se emprende era la oportunidad de hacer hincapié en sacar un montón de gente de la pobreza. Anda a ver cuánto le dieron de presupuesto a Se Emprende. ¿Por qué esa decisión? ¿Porque venía del gobierno anterior o porque...? No es porque venía del gobierno anterior. La gente de Libre, como del Partido Nacional y Liberal, son víctimas de un sistema que solo permite ver esto. Y entonces solo miraban eso. Entonces no se les ocurre que el emprendedurismo es lo que sacó adelante el este de los Estados Unidos. Toda la parte sureña española, toda Italia, toda la zona continental china, japonesa, Taiwán. Los países más desarrollados son los que entran al mercado interno. Y aquí nos metieron, no formen gente de emprendedurismo y apuesten a exportadores, a exportar. Cuando el desarrollo, y tú ves el BRICS descansa en lo que se llama mercado interno. Y el emprendedurismo es la respuesta al mercado interno. Por eso Brasil está teniendo el despegue que tiene y va a seguir todavía adelante. ¿Cuáles serían los otros elementos? Cooperativismo. Aquí hay una situación de la enseñanza educativa genera individualismo, ¿va? Y aquí es bien loco, es que yo pienso que es loco lo que vemos en el periódico, ¿va? Se necesita persona con grado de educación, que tenga tantos años y que pueda trabajar en equipo. Yo digo, qué absurdo esto. En el sistema educativo, te lo digo así, ¿a quién se le enseña que es mejor ser individualista? El sistema educativo, en el kinder. ¿A quién se le da la preeminencia y la estrellita? ¿A individuos o equipos? ¿En dónde? En el corredor donde se ponen los mejores estudiantes. ¿Qué son? ¿Individuos o equipos? Individuos. Bueno, vas al colegio y ¿qué seguís viendo en los corredores? ¿Te acuerdas lo que estudiabas? El cuadro de honor. El cuadro de honor. ¿Y qué, eran equipos o individuos? No, individuos. Bueno, vas a la universidad y siguen saliendo los mejores estudiantes. Excelencia académica. Excelencia académica. ¿Qué son? ¿Individuos o equipos? Individuos. Ajá, y vienes y trabajas en Honduras y te dice el código de trabajo que deberás desempeñar individualmente las labores para las cuales sos contratado. ¿Cómo diablos quieren que trabajemos en equipo? Llevamos 20 años de programación mental diciéndonos que es mejor ser individualista. Y lo quieren ahora con experiencia. Viene lo otro, ¿verdad? No nos enseñan, yo enseñaría la parte de planificación, o sea, como clase, cómo planificar. ¿Ya? Siempre nos metieron a la inmediatez de tarea para mañana. Yo recuerdo eso cuando escuchaba, tarea para mañana. Si a mí me hubieran enseñado, ok, hoy estamos el 15 de febrero, en clases, tarea para el 20 de octubre, nosotros entenderíamos mejor la planificación. Pero entonces necesitamos y gracias porque viene de ojitos verdes, de ojos rasgados, de piel allá, o gente que hable así, suramericano, para entender la planificación. Mira el problema que tenemos ahorita en el sistema de planificación nacional, donde está ideologizado y no como un sistema para poder sacar adelante el país, que debe estar superior a una ideología. Esa clase de planificación, democracia, necesitamos entender. Por eso nos metieron gol de que alguien quedara sin
con la Constitución prohibiendo que se podía reelegir. Y mira que es lo que tenemos. Y la gente ahí dice, mire, ¿usted qué opina? Y se enseña ¿dónde? En los centros educativos. La democracia no debe enseñarse en la familia. Porque si tú pones igual, padres e hijos, se te va a armar un desmadre. ¿Dónde se enseña la democracia? En los centros educativos. Pero es lo mismo maestro dice, bueno, entonces usted, Miguel, ya no quiere seguir de presidente. No, me dices tú. Bueno, vamos a elegir. Entonces vengo yo, ni modo, pues, a ver, padres aquí que están reunidos, pongan aquí a Luis. ¿Quién vota por Luis para que quede? Entonces, sí, levanten la mano, pasa. Entonces Luis queda presidente. Cuando debió de haberse dado, ¿quién va con Luis? ¿Quién lo apoya? Necesitamos otro más. Y así dar. Y entonces, eso nos ha arruinado. Lo que es geopolítica. Emprendedurismo, has mencionado. Cooperativismo. Planificación, democracia y geopolítica. La geopolítica es importante. Mira, eso que quedó sembrado hace 3 años en los niños nuestros, no creas que no va a dar su fruto. Eso de el país se puede vender cuantas veces uno quiera despedazarlo y al mejor postor. Tenemos que rescatar eso porque ya quedó sembrado. Yo siempre critiqué eso de una chica que salía en televisión de 17 años, 18 años haciendo un anuncio y le quedaba, a ver, hablemos de sedes. Cuando tú sabes que una chica o un chico de esa misma edad no te va a agarrar ese tema porque tiene una cuestión patriótica en Estados Unidos, en Japón, en Israel, en Francia, Inglaterra. Es que nos hizo un daño tremendo. Y para empezar, los sedes es un pollés que en 1822, así se llamaba la República, la primera estafa financiera. Yo tengo una maestría en finanzas y un doctorado en negocios, y nosotros nos enseñaron la primera estafa financiera internacional. Es pollés. ¿Y dónde se hizo? En Honduras, con el señor Douglas MacGregor, que era lugarteniente de Simón Bolívar, y se fue a venderles a Inglaterra y a Francia que aquí había un lugar de tipo de sede donde podían tener su propio gobierno y donde había mucho oro y que solamente invirtieran. Se llama Pollés, la República de Pollés. Es una estafa. Y entonces, nos hace falta entonces, además de eso, complementarlo con cambio climático. Este país es altamente sensible a lo que es el cambio climático. Pero te lo digo acá, analicemos. Mira lo que no tenemos gente cabezona. ¿Dónde está el desarrollo de Honduras? Desde Puerto Cortés, pasa por San Pedro Sula, llega a Comayagua, pasa por Tegucigalpa, agarra Nacaome, llega a Choluteca y a Enecán. Ese es el corredor, ¿va? De desarrollo económico. Ahí está el Estado, ahí están todas las empresas, todos los sindicatos, todas las universidades, en fin, todo está ahí. Es el corredor de desarrollo. Ajá. Y ese es el corredor por donde los huracanes pasan. ¿Qué quiere decir? Que no tuvimos gente pensante que ha desarrollado el país donde es más altamente sensible el paso de un huracán. Bueno, imagínense ustedes todos estos elementos que está mencionando Omar, colocados dentro de una propuesta que debe enfrentar cualquier gobierno. Vamos a hablar en el último segmento cómo abordaba estos temas el gobierno o cómo los está enfrentando el gobierno actual, si realmente ha mencionado que no se le prestó atención a Se Emprende. Vamos a ver cómo está en el tema de planificación, lo ha dicho, también ha sido muy crítico. Vamos a hablar en el último segmento cómo podríamos hacer para encontrar una propuesta de ese tipo, porque la hemos identificado en las propuestas de otros partidos, se está hablando del tema, se está debatiendo sobre las necesidades del país, porque efectivamente se cuestionaron las sedes, se ha platicado mucho sobre el tema de cambio climático, pero se están presentando propuestas sobre estos temas. Vamos a hablar con Omar García en la última parte de Cuestión de Enfoque sobre estos temas. ¿Cómo lo piensa usted que está viendo el programa? ¿Cómo lo piensa Omar? Vamos a volver después unos mensajes a ICN, una nueva conciencia. Continuamos en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Hoy con Omar Andrés García Calderón. Él es consultor, él es analista, especialista en gobernabilidad y gobernanza democrática y un profundo analista
ausculta la realidad nacional. Hemos estado hablando sobre estos 2 años de gobierno, la actividad. Recientemente, Omar, antes de referirme a estos temas que tú mencionabas y que me dijiste que hacía falta todavía el tema de salud, me gustaría que te pronunciaras brevemente sobre los acuerdos del Congreso de los últimos días. Finalmente, el Congreso Nacional pacta una junta directiva, logra sacar un presupuesto. ¿Tú crees que esta alianza de oportunidad que le costó tanto al Partido Libertad y Refundación sea sostenible? Sí, porque lograron quitarse las reformas electorales. ¿Tú piensas que debía haber reformas electorales y que la elección de nuevos cargos no garantiza que podamos tocar las leyes electorales? No lo van a tocar porque hay varias cosas que tienen que pasar por 2 legislaturas, entonces no tenemos. Para ellos el pacto, porque era de poder hacer de 2024 y ratificarla en 2025, ya no, porque se entregaba a otra, a menos que sucediera antes, ¿verdad? Y solo se podrían aplicar en las primarias, pero no en las generales. Correcto. Entonces es un acuerdo de competencia. Al revés, solo se podrían aplicar en las generales y no en las primarias, porque la convocatoria es en septiembre. Sí. Yo me dirijo a ustedes, dueños de partidos y de diputados, son unos amarros, nos han robado. Está bien, legaron ahí, nos llevaron a suspender el Congreso Nacional para que no nos dieran nuestras libertades electorales y democráticas. Pero recuerden, por la razón o por la fuerza, vamos a tener nuestras libertades democráticas. Y lo que ustedes tienen, Partido Nacional, Partido Liberal, Partido Libre y los demás partidos, pasará, como dice el himno nacional, una sombra que va a pasar en el tiempo nuestro. No van a continuar así. Ustedes son unos mentirosos y nos han robado otra vez un pequeño espacio de tiempo, pero no van a continuar. Queremos y vamos a buscar nuestras reformas electorales. Queremos libertad, no queremos seguir siendo subyugados por ustedes. Congreso Nacional, que ahora representa los intereses de partido, pero que también está representando intereses económicos y no está representando al pueblo hondureño. Si yo fuera presidente, haría disminuir la cantidad de diputados, separaría las elecciones, haría distritos electorales, haría lo que corresponde a que haya desarrollo, establecería el PIB municipal como una medición para poder dar el presupuesto e impulsaría lo que se llama el desarrollo local con la descentralización municipal. No podemos seguir con estas reglas y el pueblo hondureño tiene que saberlo. Nos han vuelto a robar estos del Congreso Nacional, esas farsas de insurrección legislativa que hacía libre para que no se dieran las reformas electorales. Y ahora, la farsa de la insurrección del Partido Nacional para que no se sesionara sobre las reformas electorales, pues ahí tienen. ¿No les parece a ustedes algo raro que después de estar peleando tantos meses, en 10 días, justo cuando ya termina la legislatura, se ponen de acuerdo? Son unos bárbaros. Y yo se los digo de frente. Pareciera que en vez de ser nuestra esperanza, son enemigos de la democracia. Y es algo como que se mantiene el status quo. Entonces solo los que están en los partidos, solo los que están en el Congreso tienen más dinero. Y ustedes, pueblo, mi gente, aguantando hambre, comiendo solo 2 tiempos de comida, saliendo de aquí del país. Eso debe acabarse. Y debemos decir basta. Y es tiempo de decir basta. No podemos continuar así. Por ejemplo, salud. Necesitamos hospitales, pero no hay mucho dinero. Entonces seamos creativos. ¿Por qué no puedo tener yo 3 jornadas de 6 horas en esos hospitales? ¿Sabe lo que pasa en el hospital escuela cuando llega las 2 de la tarde? Ahí asustan, quedan vacíos esos. ¿Por qué no podemos tener? Estamos ante una visión que fue construida para que los médicos salen de su servicio público y se van allá a lo privado. Entonces yo pregunto, ¿cómo es posible que un médico que está en el área pública te dé cita a las 8 de la noche y tú vas? No sé si tú has ido, yo he ido de noche. Entonces, ¿por qué no podemos tener citas médicas a las 5, a las 6, a las 7, a las 8 y a las 10? ¿Por qué no podemos tenerlo?
¿Por qué estamos en esta situación de este modelo de salud donde realmente es algo que por eso tenemos pobreza? Ha muerto mucha gente que no debió haberse muerto ahorita. Debieron de haber vivido más tiempo. El modelo de salud tiene que cambiarse. El modelo de educación tiene que cambiarse. El modelo económico tiene que cambiarse. Por eso tenemos 8 de cada 10 hondureños pobres. Y cada vez tenemos más pobres. Y tenemos menos ricos, más ricos. Eso no funciona, no te puede dar, no te sirve para crear. Yo soy un firme convencido de capitalismo democrático, donde usted quiere tener su negocio, póngalo ya. Pero aquí no te permiten eso. Y una vez ya montado, ¿quién te va a comprar si toda la gente que pueda comprarte está pobre? Omar, ¿tú piensas que lo que se está haciendo ahorita en el gobierno permite todo esto que estás haciendo o se necesita algo diferente? No, se necesita algo diferente porque lamentablemente, ¿verdad?, el Partido Libre en su propuesta no ha logrado surgir más allá de lo que debió de haberse dado. Los resultados ahí están, pues. Yo lo miro así, a mí me han preguntado, yo doy clase y me preguntan, mire esto acá, y yo soy pues de concepción de línea ideológica de socialdemócrata, ¿verdad? Pero esto no es socialismo democrático, esto no es tampoco, no, esto simplemente es una recuperación de años perdidos para ver que más adelante me preparo en el futuro, ¿verdad? Pero que el país se esté beneficiando, usted no está viendo, yo no lo estoy viendo. Entonces, cada vez, para mí, mayor medida es este montón de gente que se está yendo. Yo lloré con la primera caravana, te lo digo, porque yo nunca pensé ver eso en mi vida. Había hecho estudios y lo propuse ante la embajada norteamericana en los tiempos de Juan Orlando y me peleé con ellos porque querían que yo dijese en el informe que era por las cuestiones de narcotráfico y la violencia. No, le digo, el problema motor de acá es la convivencia con un sistema de corrupción donde tú no estás castigando a nadie. Fíjate que te roban en la cara, te hacen un estadio con una grama que no, ¿verdad? Y salen ahí, te roban la leche, ¿te acuerdas del lechazo, el lapizazo, el gasolinazo, el pasaportazo? Y ahora tienen esto y no los vemos en la cárcel. Entonces hay gente que nos roba, le ponen el nombre de ellos a las escuelas, a los centros de salud, a las calles, y tienen que darte. A mí un expresidente me ofreció la mano públicamente se la negué por ladrón. Yo, ¿por razón de qué? Si con esta mano yo acaricio a mi familia, yo no me voy a manchar la mano con este tipo de personas. Yo soy así, discúlpame, y ya es tiempo de que cambiemos. ¿Por qué tenemos que estarle ahí haciendo pleitesía a una tipa, a un tipo que no se tocan los hígados para robarte, quitarle los zapatos escolares a unos niños, robarse el dinero de gente que fue muerta en los centros penitenciarios? Porque esos son los casos de corrupción. O cuando tienes lo del seguro social o el sistema de salud que te venden esas pastillas de almidón o cuando no tienes un sistema de salud que responde ante una pandemia, que fuimos uno de los países que salíamos en la estadística a pesar de que teníamos presupuesto como que íbamos a responder bien a la pandemia. Omar, me queda un minuto para cerrar y me he fijado que reiteradamente te has dirigido al auditorio. Entonces, no te lo voy a pedir, te lo voy a más bien a recordar. Para el cierre, en minuto o menos, un mensaje final a la gente que te está viendo, porque me he fijado que lo has estado haciendo reiteradamente y he percibido un mensaje personal ahí. Bien, gracias. Quien les habla, yo sé lo que es ser dirigente sindical a nivel nacional. Yo fui dirigente comunitario, fui dirigente estudiantil universitario. Y me dediqué a estudiar gracias a las becas que me dio el Estado, ¿verdad? Y ahora yo tengo un doctorado y 2 maestrías. Pero tengo conciencia de cuál es la solución a los problemas que estamos cargando. Los problemas no son de solución gremial, son de tipo generacional. Y yo aspiro a que podamos tener una respuesta generacional. Usted está cansado de que le roben, usted está cansado de vivir tanta pobreza. No nos acostumbremos a la pobreza, hombre. Este país tiene para dar mucho, pero necesitamos establecer reglas claras sobre esto. Y mi llamado es precisamente, 1, sigan viendo este programa. Sí, síganlo viendo. Y número 2, cuestionen a sus líderes. ¿Por qué tienen que ser tan cerrados, tan colonialistas, con gente que está enfrente de los partidos? Y todavía es peor,
Mira, yo denuncio ahorita y estoy indignado con lo que hicieron esos gringos de sacar allá en la cuenca del Cangrejal a familias que se estaban bañando en el río Cangrejal, que eso es público. Y llegaron los gringos a correrlos, a decirles que eso era propiedad privada y que lo están invadiendo. Ahí está este fin de semana, imagínate. ¿Por qué somos tan vendidos? Estos gobiernos que hemos tenido de los 3 partidos, éramos vendidos para los gringos y ahora somos vendidos para los chinos, para los rusos y para los sudamericanos. No, este es nuestro país y nosotros podemos sacarlo adelante. Eso es lo único que puedo decir. Bueno, Omar, gracias. Es un mensaje fuerte. Invitamos a Omar para hablar sobre el contexto nacional y él nos ha recordado los retos que tenemos como país, ha hecho algunas propuestas y ha dirigido hacia usted un mensaje que espero haya llegado a través de estos canales de ICN, Una Nueva Conciencia. Soy Miguel Calis Martínez, le invito a seguir disfrutando de la programación de su canal. Muy buen día.